Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de todas las partes del mundo mundial y nos estamos acercando a nuestro número cósmico ya, 47 y subiendo. O sea que hoy nos hemos juntado aquí para hablar del ángel número 3. Sabéis que estamos dando una especie de cursillo, llamémoslo así, o una serie de charlas sobre los 72 ángeles y entonces hoy nos toca el número 3. Hemos tratado en semanas anteriores el 1 y el 2. Sabéis que hay 72 en total y entonces lo que se trata es irlos pasando uno por uno, teniendo en cuenta que no los estamos estudiando, los estamos trabajando o hablando de ellos simplemente para pasar el tiempo, sino para que los utilicemos en nuestra vida. O sea que la idea, además de conocerlos para quien sepa cuáles son sus ángeles tutelares y tal, pues les servirá para saber para qué sirven esos ángeles, pero también, sobre todo, lo que me interesa es que los utilicéis en vuestra vida diaria, porque por eso estoy aquí yo hoy y dándose esa charla. O sea que no es porque sí, es porque es necesario, es interesante y es muy útil, sobre todo, el que los utilicemos en nuestra vida todos los días. El que aquello que necesitemos como esencia, pues lo pongamos ahí a nuestro servicio, porque de alguna forma son herramientas que nos han puesto. El universo nos los ha puesto en las manos para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces lo triste es cuando no los utilizamos, porque entonces luego nos viene esa energía de oficio y casi siempre nos acaba volviendo al revés. O sea que al revés significa que nos viene a través entonces de anécdotas, de historias físicas que nos obligan a vivir situaciones. Entonces lo ideal es que nosotros nos adelantemos a la jugada y que entonces utilicemos estas fuerzas en nuestro beneficio. Para poder utilizar estas fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlas, saber para qué sirve cada una de ellas. Entonces dijimos, por ejemplo, que el número 1 nos servía para la voluntad, una de las cosas, por ejemplo. Entonces, cuando necesitamos voluntad en nuestra vida, que últimamente cada vez es más necesitada, o sea que el número 1 pobre está haciendo horas extras todo el rato, pues entonces llamamos ese número 1 y decimos, oye, cárgame de voluntad para que esté fuerte yo de esa esencia que necesito para arrancar cualquier cosa en mi vida. Después, el número 2 dijimos que nos traía, por ejemplo, abundancia. Pues eso también es algo que necesitamos muchísimo. Por lo tanto, cuando necesite abundancia, pues le pediré a ese número 2. Y ahora veremos para qué nos sirve el número 3. Tengamos en cuenta también que cuando estamos hablando de los ángeles, no estamos diciendo que son seres de luz que vienen a nosotros y ¡chum! Nos enchufan un rayo cuando le pedimos abundancia. Entonces se nos llena la mesa de comida. Ya estaría bien, sería estupendísimo, pero eso solo pasa en las películas. En la realidad, generalmente no. O sea, ¿qué hace el ángel entonces? Nos transmite su luz, su esencia. ¿Y eso qué significa a nivel práctico? Significa que nos transmite la idea de lo que deberíamos hacer para poder generar esa abundancia en nuestra vida. Esa es la clave. Porque el que tiene que generar abundancia soy yo. O sea, que no es el ángel. El ángel solo está ahí para guiarme. Entonces, claro, sucede, por ejemplo, que me llama alguien por teléfono. Y yo digo, va, este pesado no cojo el teléfono porque estoy cansado y no sé qué. A lo mejor esa persona venía a traerme la abundancia. Con lo cual, si yo he pedido abundancia en mi vida, cuando me llamen por teléfono, cojo el teléfono y digo, sí señor, dígame, e intento enterarme. Y a lo mejor es uno que me viene a vender una línea telefónica que yo no quiero comprar, pero es igual, voy a estar atento al asunto. Porque a lo mejor me da alguna clave y resulta que en el negocio que yo estoy llevando, pues es interesante ese punto de vista que me ha dado sobre un tema determinado que me ha ayudado a ver las cosas de otra forma. O sea que ese es el juego. El juego es estar el máximo de atentos cuando nosotros pedimos algo para ver después por dónde vienen las cosas. Entonces, ese es el juego bonito, porque entonces es cuando realmente entendemos cómo funciona. Si lo que esperamos es levantar las manos y decir, a ver si nos cae, a ver los billetes, yo voy mirando para arriba, pero ya os juro que no cae ningún billete. Ahora estaría bien que cayera, o sea, que puedo coger por aquí algún billete que tengo por aquí, ¿veis? Lo pongo aquí al billete, ¿veis? ¿Veis cómo me ha caído el billete? Pero no ha sido el ángel, he sido yo. O sea, que lo he tirado así desde arriba. Entonces el juego es que no creáis que las cosas caen así del cielo, sino que para que caigan del cielo nosotros las tenemos que mover. Porque los físicos somos nosotros. Y por lo tanto, si nosotros pedimos abundancia física, como nosotros somos los físicos, tenemos que generar esa abundancia. Entonces el ángel lo que hace es colocarnos en el camino para encontrar esa abundancia. Entonces cualquiera que sea la cosa que le pidamos a ese ángel, nosotros tenemos que estar predispuestos a hacer el trabajo. O sea que él simplemente tiene que poner la semilla, tiene que mover esa película en nosotros para que entendamos qué tenemos que mover en nuestra vida, qué tenemos que ajustar para que aquello suceda. Una vez nos mueve aquello, entonces ya está, nosotros nos ponemos en marcha y a la carga. Ese es el juego ideal. Y no esperar simplemente decir, no, voy a dejar el ángel y ya está. Y me va a venir Jesucito de mi vida, tú eres bueno como yo. Sí, claro, está bien. Pero luego yo tengo que dar el paso. Porque si resulta que estoy pidiendo algo y después yo estoy haciendo lo contrario, entonces no estoy en línea para poder recibir aquello. Ni siquiera para poder cumplir con aquello que yo quiero cumplir. Entonces abrámonos e intentemos colocarnos en línea para que las cosas sucedan. Bueno, vamos a coger aquí, a ver.
para colocar aquí este angelito. Vamos a ponerle aquí, alzar la vista. Ya sabéis que vamos a poner, bueno, primero vamos a poner, como siempre, tenéis aquí como siempre, la portada de Armando y tal de Los Ángeles, pero antes, como os dije el otro día, vamos a poner aquí un poco de musiquita para desconectar, como hacemos siempre con cada ángel, ponemos ahí un poco de música y desconectamos así durante un minutito. Bueno, ya habéis oído un poquito de música, yo creo que nos ha ayudado a relajarnos, simplemente es desconectar. El punto de la música es simplemente tener ese minutito de silencio interno para poder desconectar, para poder hablar ahora del ángel número 3. Aquí tenéis. Entonces, como siempre, el ángel número 3 hemos dicho que se llama Sitael. Como hemos hecho con los demás ángeles, vamos a imaginar que en ese mítico templo simbólico interno que podemos llamar el templo del rey Salomón, tenemos 72 estancias y entonces estamos creando cada día una nueva estancia. Es decir, es como si tuviéramos una habitación y le colocamos un nombre en la puerta. Entonces, en las pasadas clases creamos la del número 1 y la del número 2 y ahora crearemos la morada número 3. ¿Para qué sirven esas moradas? Para colocar la energía que después movemos con ese ángel. Cuando nosotros estamos haciendo una plegaria, cuando estamos rezando al ángel, pues entonces lo que hacemos es mover su energía, pedir su energía y cargarnos con esa energía. Cuando nosotros abrimos esa morada en nosotros, lo que estamos haciendo es abrir un espacio para poder colocar después esa energía dentro del espacio. Y como las cosas que realizamos a nivel mental son muy potentes y son muy reales, aunque no las veamos físicamente, pues entonces yo os invito a crear esa morada en vosotros. El ángel número 3, como hemos dicho, se llama Sitael. Si dividimos su nombre sería Si, Sita, Sitael, dividido en 3, que es lo que hacemos con cada nombre de ángel. Su número es el 3, su regencia física dijimos que era de 10 a 15 grados de Aries, puesto que los anteriores eran de 0 a 5 y de 5 a 10, este es de 10 a 15. La regencia emotiva, 2 a 3 de Aries, 14 a 15 de Géminis, 26 a 27 de Leo, 8 a 9 de Escorpio, 20 a 21 de Capricornio. Y pertenece al coro de los serafines. Acordaos que estos son datos técnicos y por lo tanto no hace falta que retengáis nada de esto, sino que simplemente los que trabajan con astrología o trabajan con cábala o con estas cosas, pues les puede ser de utilidad. Los demás lo podéis pasar de largo. Sabéis que la plegaria es la forma de contactar con el ángel. Digamos que es su número de teléfono. Es la forma en que nosotros nos dirigimos a él. Cuando nosotros queremos hacer una petición a un ángel, lo que hacemos es hacer primero la plegaria y después realizamos la petición. Y además de la plegaria, tenemos también el exhorto. El exhorto, de alguna forma, es lo que el ángel nos está pidiendo a nosotros. Como el juego de la vida, hemos dicho, en el universo siempre hay que dar para poder recibir, pues entonces en ese dar y recibir tenemos entonces una plegaria y un exhorto. Lo ideal sería que hiciéramos las dos cosas y que después entonces hagamos nuestra petición de lo que queremos solicitarle. Este ángel, como los demás, tiene 5 rondas, o sea, 5 puntos de trabajo, y entonces diremos que bueno, la primera ronda nos habla de acceso a empleos superiores.
¿Qué podríamos decir que significa eso de acceso a empleos superiores? Pues diríamos que es acceder a altas responsabilidades en cualquier terreno de la vida, porque una alta responsabilidad no es solo el ser director general de una empresa, o sea, también lo es el dirigir una familia, también lo es el educar a unos niños, o sea, que también lo es el hacer la comida o el hacer cualquier cosa en el que nosotros pongamos realmente todo lo que tenemos que poner, que pongamos todas nuestras energías. Entonces, este ángel nos ayudará a acceder a niveles superiores a los habituales, a niveles superiores a los que nosotros queramos llegar, evidentemente. ¿Eso qué significa también? Significa estar dispuesto a escuchar nuestra voz interior. También significa estar dispuesto a seguir una línea ética, una línea lógica, porque cuando estamos hablando de lo superior, estamos hablando de lo más alto que hay en nosotros mismos. Entonces, para acceder y conectar con ese superior interno, tenemos que seguir una línea ética en el sentido de seguir en la línea de nuestra conciencia. También tenemos que estar dispuestos a dirigir, que aunque parezca una obviedad, no lo es, no está todo el mundo dispuesto a dirigir. Hay mucha gente que prefiere ser dirigida, porque el dirigir conlleva unas responsabilidades. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá, tenemos que querer ir más allá, siempre y cuando queramos, claro, la ayuda de este ángel, de Sitael. Tenemos que querer hacer más e ir más allá de lo que creemos que podemos ir. Yo con esto os explicaré, por ejemplo, una pequeña anécdota. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, me acuerdo un día que yo era cabo mortero y entonces llevaba una placa base en la espalda que pesaba 15 kilos y íbamos a la montaña y subíamos y bajábamos de la montaña pues con el material a cuestas. Entonces yo un día estaba agotado y entonces estaba diciendo, ya está, me voy a quedar tirado aquí en el suelo porque además nos hicieron correr. Digo, yo me quedo aquí tirado y que me recojan y que me metan en el calabozo, que hagan lo que quieran, pero yo ya no sigo corriendo. Y entonces mientras yo decía esto, o sea, mi cabeza decía esto, mis piernas seguían corriendo. Y entonces era una sensación muy extraña porque era como si hubiera una disociación entre lo que yo estaba pensando y lo que yo estaba haciendo. O sea que yo veía como mis piernas corrían y seguían a todos mis demás compañeros mientras mi cabeza me decía, párate y tírate aquí en el suelo y te quedas aquí tirado y que te recojan, que ya no puedes más. Hasta que llegué al cuartel. Y entonces después me puse a meditar sobre el tema y entonces me di cuenta, dije, ostras, digo, espérate, digo, estoy en un sitio, en el servicio militar, en el cual hay unos militares que me están llevando mucho más allá de lo que yo pensaba que era capaz de llegar. Y lo peor de todo, evidentemente, es que ellos lo sabían. Peor digo entre comillas, para lo que yo lo viví en ese momento, porque para mí no era ninguna historia. Yo no he sido nunca un soldadito de esos de tipo americano que salen en las películas orgulloso y tal de servir a la patria y del copón divino. O sea, nunca ha sido este mi objetivo. Yo sirvo a mi patria, pero de una forma distinta y no con armas en la mano. Entonces, eso en ese momento me dolió, me fastidió, pero me dio una lección de vida, porque me di cuenta que somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que nosotros creemos. Pero el problema es que no creemos lo suficiente en nosotros y muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos esas capacidades. Por lo tanto, este ángel Sitael nos ayudará a ser conscientes de que podemos llegar más lejos si solicitamos su ayuda. También nos ayudará a construir una historia nueva en nuestra vida, a construir con una base firme. Y nos ayudará también a acceder pues, a posiciones relevantes. Que digo relevantes en función de nuestra vida y de nuestra historia, porque, por ejemplo, yo no puedo acceder ahora mismo a ser el presidente del gobierno de mi país, porque ni siquiera estoy metido en política. Entonces, claro, no le voy a pedir a Sitael, ayúdame a ser presidente del gobierno, porque entonces como aquel que le pide a Dios que le toque la lotería, y hasta que se le aparece allí un angelito y le dice, chico, cómprate el número, como mínimo cómprate el décimo. O sea que no, la historia no va así, yo tengo que pedir cosas que estén en mi línea del universo, porque si pido cosas que están muy fuera de mi línea del universo, es muchísimo más complicado que aquello suceda. Por lo tanto, cuando yo digo de acceder a una posición relevante, siempre es en función de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo estoy dispuesto a vivir. Y ya digo, si yo no estoy dispuesto a entrar en la política porque no me gusta, entonces, claro, no puedo pedir que ser presidente de gobierno o ser ministro o ser lo que sea dentro de esos ámbitos, puesto que yo no formo parte de ellos. Entonces, para mí, un empleo superior será dentro de la línea de universo que yo estoy moviendo. La segunda ronda nos habla de poner fin a las adversidades. Claro, ¿qué son en realidad las adversidades? Es aquello que es contrario a nuestra realidad. Entonces, a menudo estamos viviendo, sobre todo últimamente mucho más, estamos viviendo periodos de grandes adversidades. O sea que se mueven las cosas. Hace un rato había aquí unas personas que vinieron a comprarme piedras de estas mágicas de la Sungit y entonces me decían, oye, dice, ¿se va a parar esto de dar vueltas en algún momento? Digo, en algún momento, pero de momento no. De momento va a seguir dando vueltas. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si te pasas el día andando por el techo,
el día que te dicen que andes por el suelo, entonces te parece que todo va al revés. Y así vimos las cosas al revés porque no porque nos estemos dirigiendo hacia algo que sea adverso, sino porque lo que estábamos haciendo ya lo era. Entonces, cuando la vida nos lo quiere poner recto, nos lo quiere poner en orden, entonces resulta que las cosas las vemos al revés. Y así sucede, por ejemplo, pues que ahora las ballenas, por ejemplo, o los delfines, pues acaban varados en playas, en lugares donde no hay agua, y te dices, pero ¿cómo es posible si tienen un radar que es mucho mejor que los GPS esos que utilizamos en los coches? Y claro, es posible porque ha cambiado el eje magnético de la Tierra. Pero claro, ¿qué representa eso simbólicamente para nosotros? Significa que para nosotros también ha cambiado el eje. Es decir, el eje es el movimiento hacia donde nos dirigimos y la forma en que lo hacemos. Entonces este ángel nos ayuda a poner fin a las adversidades. ¿Qué significa? Nos ayuda a que las cosas vuelvan a ponerse derechas en nuestra vida. Y a veces eso no sucederá a la primera yendo por el camino que nosotros queríamos ir, sino yendo por otro camino que no era el que pensábamos, pero que es el que realmente debemos hacer para seguir nuestra línea de vida. Porque muchas veces hacemos lo que nos gusta hacer, pero no lo que deberíamos hacer. Entonces hay que intentar congeniar las dos cosas para que las dos vayan por el mismo camino. Entonces este ángel número 3, Sitael, nos ayudará pues a acabar con todo lo que es contrario, con todo lo que va en contra de nuestra conciencia, con todo lo que está construido al revés, con todo lo que hemos hecho con los pies en lugar de hacer con la cabeza, con lo que no encaja en nuestra realidad. Y cuidado, entendamos el que no encaja en nuestra realidad no porque sea malo, sino porque a lo mejor para nosotros no vale. Imaginemos, por ejemplo, una persona que está haciendo una carrera de derecho e imaginemos, por ejemplo, que esa persona ha hecho, durante 4 encarnaciones anteriores, ha hecho derecho. ¿Qué sucederá? Que esa persona dominará el derecho, pero solo se presentará a los exámenes sin haber estudiado nada, se lo sabrá de memoria. Pero la vida le frenará y le llevará hacia otro lado. Y si no, le quitará la gasolina para que no pueda seguir. Porque lo lógico para esa persona es hacer una cosa distinta. Con lo cual, claro, si nosotros lo vemos desde un punto de vista cerrado, diríamos, pues fíjate, qué malo que es el destino, qué mala es la vida que ha truncado la vida de esta persona, que iba a triunfar tanto, se le veía tanto en el camino del triunfo. Pero el juego no es el camino del triunfo. El juego es que aquello encaje con nuestra realidad. El juego es que aquello esté en la línea del verso que nosotros debemos vivir. Entonces tenemos que averiguar cuál es esa línea. Y para averiguar esa línea tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Entonces Sitael nos ayudará a escucharnos, nos ayudará a colocarnos otra vez en la línea correspondiente y por lo tanto a seguir de alguna forma la línea que marca nuestra debilidad interna. Por lo tanto, este ángel número 3 nos tiene que poner en el camino derecho, en el camino adecuado. Y ya digo, muchas veces eso sucederá sacándonos de ahí donde estamos. Y que entonces pues tenemos que estar dispuestos a ese movimiento y tomarlo como bueno, porque muchas veces se cumple aquello de que no hay mal que por bien no venga. Y en realidad eso es así, no porque la vida nos tenga que llevar a vivir algo malo a la fuerza para llegar al camino bueno, sino porque nosotros somos los que nos colocamos fácilmente en el camino de la equivocación. Y lo vemos cada día, no hace falta que os dé ejemplos. O sea, que todos los días lo veis en vuestras relaciones. O sea, que estáis por un lado insultando allí o hablando mal de un compañero y por otro lado os estáis quejando que hablen más de vosotros. Y dices, ¿cómo? ¿Pero no estás hablando tú por otro lado? Sí, pero aquel no me ha oído. Ah, entonces el asunto es si te oye. Si no te oye, no. Hombre, no, la historia no funciona así. La historia es que tienes que ser coherente con tu película. Por lo tanto, claro, si tú te pasas la vida denunciando a los demás o montando películas para que otros denuncien a gente, después no te quejes cuando viene y te hace una inspección de Hacienda. No te quejes cuando viene y otro te denuncia. No te quejes cuando después te denuncian por algo que tú crees que es injusto. Pero en realidad no es aquello por lo cual la vida te está demandando, sino por lo otro que estabas haciendo por otro lado. Por lo tanto, el asunto es ir por el camino recto, hacer las cosas bien. Por lo tanto, es el lema que yo siempre sigo y transmito a mis hijos. Haz bien y no mires a quién. Pero no por una cuestión ética moral, sino por una cuestión de pura lógica. El punto 3 nos habla de que este ángel nos ayuda a ir contra las fuerzas del mal. ¿Qué significa esto? Significa otra vez ir contra lo torcido, ir contra lo negativo en todos los sentidos, ir contra lo que está mal. Entonces, claro, las fuerzas del mal, ¿qué son? Pues las que nos traen historias contrarias a las que nosotros quisiéramos vivir. Entonces, claro, está en diferentes planos. A veces cuando hablamos de las fuerzas del mal, pues nos imaginamos energías negativas que vienen con nosotros. Es cierto, como dicen los gallegos, de haber las haylas. O sea que existen esas energías, pero si nosotros tenemos una voluntad firme, esas energías no pueden con nosotros. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos, con la ayuda de este ángel, podemos desviar ahí la película y volvernos a colocar en el sendero. Cuando nosotros estamos en el sendero adecuado, no hay Dios que pueda mandar nada contra nosotros. Por lo tanto, de alguna forma nos protege este ángel.
¿De qué nos protege? De las fuerzas que vienen de fuera, pero también de las nuestras propias, de nuestros bajos instintos, de aquello que a veces nos llevaría a hacer cosas que irían en contra de nuestra conciencia. Entonces este nos llama a la orden y dice, por ahí no, eso no lo puedes hacer. O sea que es como ayer una serie de esas que estaba viendo, en la cual había uno que iba a buscar allí al marido actual de su exmujer, y iba el hombre pensando en darle una paliza y tal, porque estaba poniendo una situación suya en peligro a su hija. Y claro, el otro amigo suyo, que es policía como él, le dice, oye, tú eres policía y llevas una pistola en el cinto. Dice, mucho cuidado con lo que hagas. O sea que controla tus emociones, controla tus nervios y tienes que saber dónde estás y cuál es tu camino. O sea que no te puedes salir de esa línea porque tú estás dando un ejemplo a la sociedad, por lo tanto no puedes soltarte como si fueras una persona cualquiera porque no lo eres. Y el hecho de que además lleves una pistola en el cinto hace que además sea mucho más grave cualquier cosa que tú hagas a otra persona. Por lo cual aquel evidentemente se coloca en línea, escucha ahí a su ángel interno y entonces cuando llega el otro pues le explica las cosas con buenas palabras y se controla pues el máximo posible. Ese es el juego. Por lo tanto, Sitael nos ayuda cuando nos salimos o nos vamos a salir del carril a que no nos salgamos, a que estemos en el punto adecuado y por lo tanto nos protege de nuestros bajos instintos. Y también nos evita con eso el destino adverso. Porque claro, ¿qué es el destino adverso? Es lo que nos viene en contra. ¿Y por qué nos viene en contra? Porque generamos sentimientos en contra. Entonces, si él nos para y nos ayuda a pararnos antes de lanzarnos contra otra persona, por ejemplo, imaginemos a ese personaje que se vaya al aeropuerto y que le da una paliza allí al exmarido al marido de su exmujer. Claro, ¿qué sucedería? Pues primero le quitan la placa porque un policía no puede hacer eso, pero luego además tendría a su exmujer que le retiraría, probablemente pediría al juez que retiraría la custodia de la niña, que la tiene ella, pero que con visitas abiertas, sin problemas y tal. Entonces le podría acarrear muchas cosas. O sea que el hecho de que trabajemos con esta fuerza nos evita ese destino adverso, que nos metamos en esos líos. La cuarta ronda, o el cuarto ciclo, nos habla de fidelidad a los compromisos. ¿Eso qué significa? Eso significa seguir la verdad. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de nuestra verdad interna. No hablamos de la verdad externa, porque la externa va en función de la visión que tengamos de la vida. Y cada uno en esa externa explica su verdad. Si nosotros hablamos con un partido de derechas, nos explicará su verdad sobre lo que tiene que ser el gobierno de un país. Si hablamos con uno de izquierdas, nos explicará una verdad diferente. Y si hablamos con uno de centro, nos explicará otra verdad diferente. Y al final, claro, nos haremos un lío diciendo, pero ¿cuál es la verdad de verdad? La que yo sienta en mi interior, la que me dicte mi conciencia. Al final esa será la real, ese será el camino, esa será la que me tendrá que decir, vota a izquierda, al centro, al medio, a la derecha o no votes. O sea que ese será el que me tendrá que hablar. Por lo tanto, de alguna forma, esa fidelidad a los compromisos significa fidelidad sobre todo a nuestro ser interno. Y luego la fidelidad nos lleva a qué? Nos lleva a servir a los demás. ¿Por qué? Porque en el momento que servimos a los demás, estamos siguiendo la proclama que nos dice dar para poder recibir. Y de alguna forma también cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a la parte superior que hay en nosotros. Por lo tanto, realizar favores, ponernos al servicio de los demás, ayudar a quien podamos, eso son tareas que también podemos pedir la ayuda de Sitael. Y finalmente, la ronda número 5 nos habla de luchar contra la ingratitud. La ingratitud en realidad está relacionada con la incomprensión. O sea que hay un dicho que dice, ser agradecido es de bien nacido. O sea que tenemos que aprender a ser agradecidos en la vida por todas las cosas, por todo lo que vivimos. O sea que el primer acto de agradecimiento debería ser por las mañanas, cuando nos levantamos y vemos que hay un sol precioso que está brillando o que no está brillando y que está detrás de las nubes, pero que sabemos que está ahí. O sea que sabemos que hay una lluvia maravillosa que va a regar ahí nuestros campos para que crezcan las cosechas. Sabemos que hay un viento maravilloso que va a soplar para llevarse toda la contaminación. O sea que sabemos que tenemos una naturaleza maravillosa que nos ayuda incluso a veces luchando en contra de nosotros mismos, que somos los que la fastidiamos. Entonces, es muy importante tener gratitud. Gratitud por todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Gratitud por las personas, por los que nos han cuidado, por las que nos cuidarán, por las que cuidamos. O sea, que las que cuidamos porque nos dan la oportunidad de cuidarlos, las que nos han cuidado porque nos han dado la vida. O sea, que hay que sentirse agradecido, aunque después la relación no haya sido la que nosotros esperábamos. O sea, que para mí es una cuestión de lógica, de cajón, vamos, se dice aquí. O sea, que de lógica aplastante. O sea, que si a mí me han dado la vida después, los peros no me valen, las justificaciones no me valen. El agradecimiento es por todo lo que yo soy capaz de hacer después en esta vida, por todas las experiencias que consigo realizar. Por lo tanto, tenemos que ponernos por encima de todos los problemas que hayamos vivido y ser agradecidos a todo lo que tenemos alrededor.
Porque cuanto más agradecidos seamos nosotros hacia los demás y hacia la vida, más agradecimiento recibiremos de esa vida. Y por lo tanto, más nos sentiremos bien con nosotros mismos y con los demás. Y como hemos dicho, agradecimiento está también relacionado con comprensión, pues entonces este ángel nos ayudará a comprender las cosas desde un punto de vista distinto para poder ser agradecidos a ciertas situaciones que en un principio, pues a lo mejor no lo estaríamos o no nos daríamos cuenta que debemos estarlo. Y luego este ángel también nos protege, dice, contra la mentira. O sea que la mentira, que es aquello que es contrario al orden divino, o sea que al orden interno. O sea que la mentira es decir algo que no es, algo que transgrede la verdad. Por lo tanto, la mentira es una ofensa hacia nosotros mismos. Entonces este ángel Sitael nos ayudará a no decir mentiras. No confundamos el hecho de no decir mentiras con el hecho de decir, no, es que yo tengo que decir siempre la verdad. Pero claro, volvemos a decir otra vez lo mismo. ¿La verdad para quién? ¿Qué verdad? O sea que, claro, el otro día vi una serie en la cual salía un señor de un hotel. Y entonces lo ve su cuñada y entonces después lo coge y lo acorrala diciéndole, oye, tú le acabas de dar el salto a tu mujer que te he visto saliendo ahí a media tarde en un hotel. Además le has dicho que estabas en una convención a 200 kilómetros de aquí y le has mentido. Y entonces, claro, se queda allí parado un momento con la música esa de mero, esa que hace de tal para emocionarnos, y entonces aquel pobre se queda con cara triste y dice, no, no, dice, estás muy equivocada. Dice, yo no he engañado nunca a tu hermana, ni la engañaré porque la quiero con locura. Dice, el problema es que me he quedado sin trabajo y entonces estaba ahora en una convención buscando trabajo y tal, y no se lo he querido decir a ella. Dice, por lo tanto, sí, le he mentido en el sentido que he dicho que me iba fuera porque me daba mucha vergüenza y me daba mucha pena tenerle que decir y tal, y preocuparla diciéndole que no tengo trabajo. Entonces estoy intentando conseguirlo para luego poderle decir, mira, me han echado del trabajo, pero he conseguido otro. Ahora, fijaros, si esa mujer hubiera ido directamente a decirle la verdad, su verdad a su hermana, y le dice, tu marido te está engañando, la que lía. O sea que, entonces, eso sucede muchas veces cuando nosotros creemos que tenemos la verdad. Vemos una secuencia y entonces pensamos, esa es la verdad. Entonces voy a ir corriendo al otro y le voy a decir la verdad porque tengo que decir la verdad. No, este ángel no ayuda a esto, porque eso es tu verdad y tu historia. Y muchas veces esa verdad está relacionada, pues, con tu propia historia. Está relacionada con tus envidias, con tus celos, con tus historias internas. Y entonces juegas después a decir, no, es que se lo dije porque éramos muy amigos y yo se lo tenía que decir. No, no, qué copón. Se lo dijiste porque necesitabas allá meterla en un bollo y meterla en el problema, porque sabías que eso le genera un problema enorme en su vida. Por lo tanto, nada de amigos. Eso no lo hacen los amigos, lo hacen los enemigos. Pero bueno, eso es otro cantar. Los trabajos a realizar, que espero que estéis haciendo los que os he puesto en los días anteriores, o que al menos haya alguno que los esté haciendo, en este caso son vencer una adversidad. Es decir, que toméis conciencia de que estáis luchando y ganando una situación difícil. Luego que obtengáis algo superior, algo que esté en un nivel superior a lo que estáis acostumbrados a obtener. Y luego que seáis agradecidos con alguien que está a vuestro alrededor. Recordaos que esos trabajos tenéis una semana para hacerlos, porque claro, la semana siguiente pasan los siguientes, por lo tanto no os durmáis para realizarlos, son trabajos prácticos a realizar. Como siempre tenéis aquí el ángel que se corresponde, el número 3 de la galería de ángeles que ha creado mi amigo Francesc Martí. Para quien le guste se pone en contacto con él y le pide la litografía y entonces os sirve para ponerlo en el comedor, pero también os sirve para utilizarlo para poder hacer la plegaria de los ángeles, para meditar y tal. O sea que es de alguna forma para poneros en contacto con este ángel. Entonces, vamos a hacer la pantalla aquí chiquita y volvemos otra vez. O sea que yo creo que le hemos dado un repaso ya al tema ahora al tema de Sitael. Ahora os toca a vosotros hacer preguntas, a ver si os ha quedado alguna duda sobre lo que representa este ángel. Estoy a vuestra disposición. Ahora si alguien quiere levantar la mano, ahora sí que yo le doy la palabra y puede hablar a través del micro, siempre y cuando tenga micro, claro, porque si no tenéis micro no hace falta que levantéis la mano, sino que directamente a través del chat podéis hacer vuestra pregunta. Entonces vamos a ver, Julia ha levantado la mano y ahora yo le digo que sí. Y entonces ahí, ahora una vez os digo que sí, tenéis que darle un clic al micro este que para que se ponga verde, que tenéis arriba, supongo. ¿Me oyes, Y Tristán? entonces a partir de ahí podéis hacerme la pregunta. Bueno, yo, buenas noches a todos. Quería preguntarte, a ver, si cuando este ángel a mí me Sí, rige el mental, perfectamente. si es lo mismo.
Vale, entonces los ángeles hemos dicho que tienen regencia física, emotiva o mental, hay solo uno que es el del sol. Entonces el ángel mental es el que está relacionado con nuestros pensamientos. Entonces eso significa que todas esas claves que nosotros hemos dicho del ángel, nosotros somos capaces de trabajarlas a nivel mental. A nivel mental significa a nivel de transmisión de pensamiento. Ahora mismo el tema mental es el que menos estamos trabajando en nuestra vida, porque el que más es el emotivo y el físico es el más desarrollado. Yo tengo ahí, ¿veis? Tengo allí 10 deditos, tengo 2 ojos, digo una nariz y una boca y todas esas cosas, o sea que a nivel físico estoy bastante hecho ya. Bueno, algunos fallos, pero ya veis, más guapo que Richard Gere y todo eso, eso ya lo sabéis porque os lo he dicho en otras ocasiones. O sea que, para que conste y no os olvidéis. Pero bueno, aparte de esa perfección que podéis ver en mí y tal y cual a nivel físico, a nivel emotivo no sucede lo mismo. A nivel emotivo estamos todavía bastante cojos. Y entonces tenemos que vivir continuamente las cosas en nuestras emociones para poder avanzar. Ahora, a nivel mental todavía estamos más cojos. Pero, curiosamente, el nivel mental es el más poderoso de todos. Porque la proyección mental es la que nos da más fuerza. Entonces, en la medida en que seamos capaces, y cada vez lo vamos a ser más, porque cada vez nos vamos a dar más cuenta de nuestros poderes, empecemos a trabajar más la parte mental, entonces será cuando nos demos cuenta realmente del poder que tenemos, porque la proyección mental es brutal. El problema es que como no lo sabemos qué hacemos, la mayoría del tiempo proyectamos en negativo. O sea que el otro día estaba escuchando yo, comiendo con mi mujer, que fuimos fuera, os dije ya la semana pasada que habíamos estado por ahí en un balneario, bueno, un balneario, en un hotel de esos que hacen ahora con spa y tal, y estaba escuchando a 3 hombres, que además tengo que decirles a las mujeres que cuando les digan que eso que son cotillas y todo eso, deciros que no, que los hombres ya han alcanzado el nivel, pero de sobras. O sea que ya no estáis solas en eso de que os guste charrar y decir cosas y a veces pues hablar un poco más de la cuenta sobre alguien. Que va, eran 3 hombres y no dejaron a títere con cabeza. Yo me quedaba alucinado, digo, pero esta gente, digo, además eran mayores los 3, no sé, que pegando unos rollos y unas historias y diciendo unas cosas y criticando que si una había sido prostituta, que se había ido con aquel, que se había juntado y con el otro y con no sé qué. Entonces dices, todas esas proyecciones mentales que esas personas estaban haciendo contra esa que pobre mujer, es una historia que les volverá. Entonces todo eso son cosas que nosotros tenemos que aprender a utilizar esa fuerza mental. Entonces en ese sentido, claro, si alguien tiene Sitael como ángel mental, significa que, por ejemplo, es capaz de luchar mentalmente contra las adversidades. ¿Eso qué significa luchar mentalmente? Significa a nivel de razonamiento. Uno entonces puede razonar y hacer razonar a los demás para que de alguna forma puedan luchar contra la adversidad. Puede darles razones por las cuales valga la pena luchar contra la adversidad. En cambio, uno que lo tenga a nivel emotivo, esas razones serán emotivas. Esas razones serán de corazón. O sea, que uno le dirá a otro, oye, es que si sales de ese bollo y tal y cual, de ese problema en el que estás, vas a poderme ayudar, que estoy muy mal, lo estoy pasando muy mal y necesito tu ayuda. Entonces el otro se sobrepone con ese empujón emotivo y entonces supera esa adversidad. Gracias, Tristan. Por ejemplo, en cambio, si uno lo hace a nivel mental, le da razones. Y entonces das razones mentales, igual que yo os estoy dando razones ahora a vosotros sobre este ángel. Eso es lo que... A ti. A ver. A través de sueños, claro, los ángeles pueden aparecer a través de sueños, a través de anécdotas, a través de señales de todo tipo o a través de simplemente flashes mentales. O sea que... Entonces, claro, el juego es que nosotros sepamos escuchar y que estemos sobre todo atentos para escuchar. Porque el problema es que estamos tan metidos en esta sociedad de movimiento, de estrés, de consumo y de historia, que nos olvidamos de escucharnos. Entonces la vida nos va dando las respuestas y nosotros decimos, no, no, eso no es, eso no es. Y entonces saltamos a otra cosa. Entonces, no, no, eso sí es, escúchate, porque casi siempre la primera es la buena. Pasa que no nos atrevemos, no nos fiamos de nosotros mismos. Pero claro, no nos fiamos porque nos hemos desviado tantas veces del camino que entonces ahora cualquiera se cree que estamos en el buen camino. Pero es que hay que jugar. O sea, que hay que fiarse mucho más de lo que dice nuestra intuición. ¿Qué más preguntáis por ahí? A ver, ¿qué quieren decir las rondas? Las rondas, lo explicamos un poco el otro día. Las rondas simplemente son las cinco claves, digamos, principales que se corresponden con cada uno de los grados. Es decir, si hemos dicho antes, por ejemplo, que este ángel regía de 10 a 15 grados del signo de Aries,
Entonces tendremos que de 10 a 11 es la primera ronda, de 11 a 12 la segunda, de 12 a 13 la tercera, de 13 a 14 la cuarta y de 14 a 15 la quinta. Entonces, claro, una vez sabes tú en qué grados tienes tu sol, entonces para eso que te sirven las rondas. Si no, no te sirve. Si no sabes un poquito de astrología y sabes en qué posición tienes para saber cuáles son las rondas que están activas, pues es un dato más. O sea que yo simplemente os lo pongo para los que están un poco más adelantados en la película. Pero los que no, os preocupéis, porque simplemente es que tengáis en cuenta la historia en general. Entonces, a ver, si antes hemos dicho que Sitael a nivel emotivo era para trabajar más las emociones o para activarnos más o para ayudarnos más en el tema emotivo y el mental para ayudarnos a través de las ideas, pues el físico es ayudarnos en los movimientos, en la puesta en práctica de las historias. Por lo tanto, claro, el Sitael físico será el que luche contra la adversidad físicamente. O sea que serán los bomberos estos que se van a las catástrofes cuando hay una catástrofe. Será la persona que aparece cuando hay dificultades y que agarra de la mano al otro y lo saca. Serán esos de las películas que cuando uno se cae echan la mano corriendo y lo levantan y lo sacan justo y tal, que es alucinante lo fuertes que son la gente de las películas, porque claro, imagínate a alguien de 80 kilos y que tú tengas que levantar a pulso. Bueno, intentarlo si queréis eso, si tenéis algún animal de compañía, cogerlo así con una mano e intentar levantarlo a pulso, ya veis lo que cuesta. O sea que imaginaos la ayuda angélica que tienen toda esta gente que sale en las películas, que resulta que todos lo levantan como nada. Ayer vi a uno que decía, venga, a la de 3 te voy a levantar. Y tú decías, pero ¿se va a esperar el tío hasta 3 con la mano estirada así y la otra cayéndole por el precipicio? Sí, sí, el tío dijo, 1, 2 y 3 y la levantó. O sea, nada, una chiquita de 55 kilos. O sea, eso se levanta como nada con un tirón. O sea, fijaros, un tío fuerte como yo, pues como mínimo le levantaría 100 kilos. Pero siempre con la ayuda de los ángeles, claro. ¿Qué más? Este ángel promueve el cambio, todos los ángeles promueven el cambio. O sea que el dicho este de que nadie cambia es un dicho muy chungo. O sea que para mí es muy chungo. O sea que yo soy agente de cambio. Por lo tanto, como agente de cambio tengo que renegar de ese tipo de frases. O sea que todo el mundo cambia, todo el mundo cambia o bien cambia voluntariamente o cambia porque la vida le corre a gorrazos. O sea que sabéis que correr a gorrazos, para los que no sepáis la expresión, es cogeros una gorra y empezar a darle gorrazos al otro para que se mueva. Entonces la vida te corre a gorrazos si no te mueves tú. Entonces no vale eso de quedarse. O sea, cuando oís esas frases que a veces dicen en las películas, yo nunca cambiaré, diré, chico, estás equivocado, estás muy equivocado. O sea, cambiarás, cambiarás, a la fuerza. Lo ideal sería que cambiaras voluntariamente, porque si no la vida te va a hacer cambiar igualmente. A ver, ¿qué más? Debemos tomar en cuenta los aspectos astrológicos del día para invocar al ángel de ángel. No, no tienes que tener en cuenta porque si no, fíjate el lío, tendría que saber la astrología de todo el mundo. O sea que, entonces, sabiendo los aspectos, lo que te puedes ir fijando es cómo actúa el ángel según los diferentes aspectos. Pero evidentemente no tenemos que saber aspectos para poder trabajar con el ángel. Eh, Eso es, cuando acabe la clase podéis ir corriendo a hacer propósitos. Siempre cuando os propongáis algo, hacerlo enseguida. Porque lo que os propongáis para mañana tarda mucho en llegar. A ver, ¿qué más? ¿Ayuda contra las adversidades? Sí, este ángel ayuda contra las adversidades y habría que llamarlo, por ejemplo, para temas como el de Japón o como el de Costa de Marfil, que ahora está saliendo ya en las noticias. Yo tengo buenos amigos allí y estoy muy triste por toda aquella gente y por lo que está pasando, esperando que se acabe rápido. Pues cita él, es un ángel que ayuda mucho en estas circunstancias. A ver, implica también vencer nuestras propias limitaciones. Claro, ya hemos dicho que este ángel ayuda a ir más allá, por lo tanto, claro, vencer la adversidad a veces es ir más allá de lo que uno cree que puede ir y que en realidad sí que puede ir, lo que pasa es que no lo sabía. O sea que, claro que le podemos pedir que nos ayude a vencer limitaciones. Sí, lo de Geset ya te lo dije antes, tiene que ver con Geset que está situado en el árbol en la posición que corresponde a Geset. Porque el ángel número 1 está en la posición de Josme, el ángel número 2 en la de Vina y el ángel número 3 en la de Geset. Por eso, por un lado, al ser el número 3, tiene el potencial de Vina Saturno,
pero por otro lado, al estar en el lugar del árbol número 4, que se corresponde a Gesed, pues también tiene las potenciales de Gesed. Podéis trabajar el día que queráis con Sitael. Lo que pasa es que ahora mismo está regente. O sea que ahora estamos hablando de él y está regente. Por lo tanto, es bueno trabajarlo ahora. Pero lo podéis trabajar si no el día que queráis. Por eso estamos trabajando estos ángeles para que luego los utilizáis cuando sean necesarios para vosotros. Lo mismo, la voluntad de construir, pues es lo mismo. Es el hacer las cosas bien en nuestra vida. Es todas las claves que hemos dado. O sea que la voluntad de construir es otra de las claves que nos da Sitael. O sea que la voluntad de hacer las cosas bien, construir simplemente es organizar nuestra vida de una forma adecuada. Y entonces son pues todas esas claves que hemos estado diciendo tal. O sea que este es un ángel también que nos enfrenta de alguna forma, en el exhorto nos dice que nos enfrentemos con nuestro enemigo, que lo aceptemos, que lo queramos, porque es un espejo nuestro. Entonces es un ángel que nos ayuda también a enfrentarnos con la parte contraria, para que pongamos las cosas en orden. La serie de imágenes que pongo se pueden obtener, pues no sé, supongo, si las buscáis por ahí las podéis obtener. O sea que ya digo que por un lado tenéis el ángel este que se lo podéis pedir a su dueño. O sea que por otro lado la primera imagen que sale de los ángeles es la portada del libro de los dioses internos que hizo Armando Palos, y los demás dibujos la verdad es que no sé de dónde salen, pero yo no os los puedo pasar porque no son míos. Entonces, claro, yo solo os puedo transmitir las cosas que son mías. Las que no son mías las tenéis que buscar vosotros. ¿Qué más? ¿Qué pasó en esencia en Costa de Marfil? Que están en guerra civil. En esencia se están matando. Diciéndolo puro y duro. Podéis trabajar con Citel cualquier día, ya lo hemos dicho, sí. ¿Cuándo tenéis que estar para liberar? Pues hasta que se libere. O sea, claro, no hay ahí un tiempo determinado, porque depende de cómo estéis vosotros haciendo y dirigiendo vuestra vida. Si estáis metidos en apuros es porque hay alguna cosa que se torció en algún momento. Entonces ahora, para ponerla recta, ¿cuánto vais a tardar? Pues no lo sé. Las cosas van muy rápidas hoy en día, pero yo no os puedo marcar un tiempo. O sea, que no os puedo decir hacer la plegaria 3 veces y a ver, no, tenéis que ver lo que pasa. O sea, cuando las cosas se os pongan en orden, pues ya está. Ya sabéis que se ha cumplido. A ver. Eh, ¿Cómo saber cuándo trabajarlo? Y tal, dice, si no estuviera activo ahora, pues ya os he dicho que lo podéis trabajar en cualquier momento y así no os preocupáis. Si no, pues vuelve a estar activo normalmente, está activo un día cada 72. O sea, cuando termine su actuación mañana, pues entonces luego podéis buscar la regencia emotiva, pero eso es solo en el caso de que sepáis cuál es. Si no lo buscáis en el calendario del ángel del día, y ahí lo voy poniendo cada vez que está activo, cada 72 días lo tenéis ahí en el calendario, vais teniendo cada día los que están. Los días ahora, yo la sensación que tengo es que son mucho más rápidos. Todo pasa muy deprisa, las semanas se me pasan volando, los meses se me pasan volando, o sea que esa es la sensación que yo tengo. Todo está aceleradísimo. Ah, sí, sí, él tiene mucho trabajo, no solo en Costa de Marfil, tiene mucho trabajo en Costa de Marfil, lo tiene en Libia, lo tiene en Japón, lo tiene en muchos sitios ahora mismo. Todos los ángeles que pertenecen a los serafines tienen poderes de purificación. A ver, tienen poderes sobre todo, los serafines son los de Keter y por lo tanto los poderes que tienen sobre todo son poderes de activación. O sea que Keter es la pura voluntad, por lo tanto es el arranque de las cosas. Bueno, pues yo creo que